Hola, nosotros somos del grupo 632 y nosotras les vamos a hablar sobre lo que son los alcanos, su nomenclatura, sus reacciones y alguna otra característica de estos alcanos. El grupo está conformado por raza dobles Amacali, Hernández Villafán Luz Andrea, Ruiz Tequihuitle, Elizabeth y Martínez Reyes Alondra. Esperemos que esta exposición sea de su agrado y ahora sí vamos a comenzar con los temas. La química orgánica es la rama de la química en la que se estudian los compuestos del carbono y sus reacciones. Existe una amplia gama de sustancias formada por moléculas orgánicas, como pueden ser medicamentos, vitaminas, carbohidratos, proteínas, grasas, entre otras. Los químicos orgánicos determinan la estructura y funciones de las moléculas, estudian sus reacciones y desarrollan procedimientos para sintetizar compuestos de interés para mejorar la calidad de vida de las personas. La característica principal que tiene el átomo de carbono y que no tiene el resto de los elementos químicos o lo poseen escasamente, como es el caso del silicio, es la concatenación. ¿Qué es esto? Es la facultad de enlazarse o unirse consigo mismo, formando grandes cadenas o anillos muy estables. Esta propiedad conduce a un número casi infinito de compuestos de carbono, siendo uno de los más comunes los que contienen carbono e hidrógeno. Esto se debe a que el carbono puede formar como máximo 4 enlaces. A esto se le denomina tetravalencia. Los hidrocarburos son los derivados del carbono más sencillos. Estos resultan únicamente de la unión de átomos de carbono con átomos de hidrógeno y de átomos de carbono entre sí, formando cadenas que pueden ser abiertas o cerradas, y cuyos eslabones pueden estar unidos por enlaces simples o por enlaces múltiples. De esta manera podemos clasificar los hidrocarburos de acuerdo con el tipo de cadena y el tipo de enlace. Según la cadena se clasifican en alifáticos, que corresponden a los compuestos de cadena abierta. Los hidrocarburos de cadena cerrada se caracterizan porque tienen una forma geométrica, en la cual en cada vértice existe un átomo de carbono e hidrógeno. Los alcanos son también llamados parafinas o hidrocarburos saturados. Como ya vimos de manera explícita en uno de sus nombres, el alcano es un hidrocarburo y cuando hablamos de él nos referimos a un compuesto químico formado a partir de la combinación de carbono e hidrógeno y que este también es saturado, ya que sus enlaces covalentes son sencillos, es decir, carbono e hidrógeno y carbono-carbono. Los primeros resultan del traslape de un orbital sp3 del átomo de carbono con el orbital 1s de un átomo de hidrógeno, mientras que los últimos del traslape de dos orbitales sp3 en átomos de carbono diferentes. En concreto, la palabra alcano se creó a partir de la partícula ALC, que forma parte de alcohol, y del sufijo ANO, que se emplea para darle nombre a los hidrocarburos. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la estructura, representaciones y átomos de carbono dentro de las moléculas de los alcanos. Hablando sobre la estructura, la fórmula molecular de los alcanos es CnH2n más 2, en donde N corresponde al número de átomos de carbono que forman parte del compuesto del que estemos hablando. Aquí vamos a poner un ejemplo. El etano tiene 2 átomos de carbono en su fórmula. Entonces, para saber cuántos átomos de hidrógeno tiene, tenemos que hacer una sustitución. Aquí en lugar de la N tenemos que poner los 2 átomos de carbono que están en el compuesto, entonces se multiplicaría 2 por 2 más 2. Esto daría como resultado 6 y así sabemos los átomos de hidrógeno que tiene este compuesto, que es el etano. Por otro lado, el alcano más simple es el metano, el cual tiene como fórmula CH4. Un átomo de carbono en su estado fundamental tendría 2 electrones desapareados. ¿Qué quiere decir esto? Los electrones desapareados son los que no tienen par en la última órbita de su representación. Entonces,
Anteriormente se esperaba que en lugar de que se formara un compuesto CH4 o el metano, el carbono se uniera solo a dos átomos de hidrógeno y formara un compuesto que tiene como fórmula CH2. Se dejaría al vacío el orbital 2p en su configuración electrónica, pero el CH2 es una especie química conocida que se llama carbeno. El carbeno es una sustancia muy reactiva y de tiempo de vida de media a corto. Este carbeno pasa por un proceso de promoción en donde se va desde el orbital 2s hasta el orbital 2p. Aquí en la configuración electrónica se va de derecha a izquierda, es decir, el 1s pasa hacia el 2s y posteriormente el 2s pasa al 2p. Entonces, cuando se hizo esta promoción, el átomo de carbono quedó con 4 electrones para formar 4 enlaces covalentes y pues de esta forma conseguir la configuración electrónica de gas noble que se le confiere. Al final, la configuración electrónica del carbono es 1s2, 2s2 y 2p2. Ahora les voy a hablar un poco sobre las representaciones en las que nos podemos encontrar tanto los alcanos como otros compuestos orgánicos. En la química orgánica se suelen emplear varios tipos de formas para representar a los compuestos. Entre estas formas está la fórmula condensada, la semidesarrollada, la estructural y la de esqueleto. Primero les voy a hablar sobre la fórmula condensado molecular. Esta solamente indica la proporción de átomos en el compuesto. Aquí tenemos la fórmula molecular, que solo es como una representación del elemento y cuántos átomos tiene tanto de carbono como de hidrógeno. En segundo lugar tenemos la fórmula semidesarrollada. Esta representa a los átomos de carbono como cadenas unidas por enlaces covalentes en una forma de guión. Aquí tenemos el guión que nos indica y los demás elementos están representados con fórmulas convencionales. Es decir, aquí en la fórmula semidesarrollada se presentan los enlaces como forma de guiones. Y por último tenemos la fórmula desarrollada. En esta fórmula desarrollada ya se incluyen todos los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Esta fórmula desarrollada, siempre el átomo de carbono debe de estar rodeado por 4 elementos o por 4 enlaces, ya que el átomo de carbono tiene la posibilidad de formar 4 enlaces. Entonces, esto va a depender del compuesto. Por ejemplo, en el caso del etano, aquí tenemos los 4 enlaces llenos del carbono. Entonces, en la fórmula desarrollada siempre es importante que consideren los 4 espacios para los 4 enlaces del carbono. En cuarto lugar tenemos la fórmula de esqueleto. Esta se presenta la forma orgánica mediante enlaces de todos sus átomos de carbono o de elementos que no sean hidrógeno. Es decir, aquí solo se van a presentar los átomos de hidrógeno y van a estar como en ciertos puntos. Por ejemplo, aquí en el propano se tiene en esa esquina un átomo de carbono, en esta otra otro átomo de carbono y en esta otro átomo de carbono. El propano tiene 3 átomos de carbono. Y por último, en la forma estructural se muestra la distribución geométrica de los átomos del compuesto. Aquí pues es como un modelo más, pues sí, más elaborado y con más volumen. Entonces aquí tenemos el metano. Aquí está el átomo de carbono y alrededor están los átomos de hidrógeno y se presenta como en una forma más geométrica.
Bueno, ahora les voy a hablar sobre átomos de carbono. Este es un subtema crucial porque a continuación mi compañera Andrea les va a presentar otro subtema que es la nomenclatura de los alcanos y debemos de conocer este subtema para poder comprender mejor cómo es la estructura de los enlaces que se tienen en los alcanos, etc. Bueno, existen átomos de carbono primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Estos átomos van de acuerdo a los enlaces que se pueden formar en el carbono, es decir, solo llega hasta cuaternarios porque el carbono, como ya lo mencioné anteriormente, solo puede formar 4 enlaces. Entonces, hablando de los primarios, los carbonos primarios son aquellos que están unidos solamente a un átomo de carbono. Como se puede representar aquí, este podría ser nuestro carbono primario y solo está unido a un átomo de carbono. Esto de primario, secundario, terciario, solo se aplica para enlaces carbono-carbono. Por otro lado, los carbonos secundarios son los que están unidos a 2 átomos de carbono. Este sería nuestro carbono secundario. Aquí está un carbono y otro. Los terciarios son los que están unidos a 3 átomos de carbono y los cuaternarios los que están unidos a 4 átomos de carbono. Aquí tenemos una fórmula y es una representación de los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Aquí podemos ver que este es nuestro carbono primario. Por otro lado, este es un carbono secundario porque se encuentra en medio y hay 2 enlaces con carbonos. Este sería un carbono cuaternario porque tiene 4 enlaces con carbonos. Este sería un carbono secundario, tiene 2 enlaces con los carbonos, son los enlaces directos. Estos se podrían decir que son enlaces indirectos porque está de por medio otro carbono. Por otro lado, aquí tenemos otro carbono terciario, que es el que está unido a 3 átomos de carbono. Aquí tenemos 1, 2 y el tercero. Y ahora en una fórmula estructural. Este es un compuesto llamado 2-metilbutano y ahora más adelante vamos a ver cómo es la nomenclatura de los alcanos ramificados. Aquí podemos ver que este es un carbono primario porque solo está unido a uno. Este, en cambio, sería un carbono terciario porque aquí tenemos un enlace con un carbono, con otro y con un tercero. Por otro lado, este sería un carbono primario. Aquí tenemos el ejemplo de un carbono secundario, y aquí tenemos un ejemplo de un carbono primario. Hola, yo soy Andrea Hernández y de lo que yo les voy a hablar por el momento va a ser acerca de la nomenclatura simple de los alcanos. Y bueno, primero tenemos que en el sistema de la IUPAC, la nomenclatura es un nombre que debe estar formado específicamente por 3 partes. Estas partes van a ser los prefijos, los cuales nos indican el número de radicales o de sustituyentes que tiene cada una de las moléculas. Como podemos ver aquí, es que si tiene un átomo de carbono, pues va a tener el prefijo de met. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí el prefijo de número de 9 átomos sería non. Posteriormente vamos a tener que va a tener lo que sería el nombre principal. Aquí vamos a tener que es la parte principal del número de carbonos que va a tener este alcano. Posteriormente también vamos a tener que tiene que llevar el sufijo. En este caso, para los alcanos, nuestro sufijo es la terminación de ano. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos. Tenemos que es un átomo de carbono, entonces sería el prefijo met, y completando el nombre sería metano. Entonces ya sería metano. Y bueno, la IUPAC nos marca que para nombrar a estos alcanos se tienen que seguir una sucesión de 7 reglas, entonces yo les voy a hablar sobre ellas. En la primera regla tenemos que determinar el número de carbonos de la cadena más larga y esta se va a llamar cadena principal del alcano. Aquí podemos ver que no siempre es la cadena horizontal. Es decir, por ejemplo, aquí en el primer ejemplo sí tenemos que es la cadena horizontal. ¿Por qué? Porque es el número donde hay más carbonos hay. Es decir, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
átomos de carbono. Entonces esto deriva la parte que está aquí de roja en el nombre, que se llamaría oc, porque tiene 8, y sería tano, porque es un alcano, entonces se llamaría octano. Entonces aquí podemos ver que es más o menos el mismo de la misma cadena horizontal, pero la horizontal no es la más larga, sino que es la que se deriva hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de carbono. Es decir, que si nosotros contáramos como más grande la cadena horizontal, tendríamos que son únicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, por eso se hace esta vuelta para que sea la cadena más larga de átomos de carbono. Y lo mismo pasa de este lado. Entonces aquí tenemos un ejemplo más específico en donde podemos ver todos los átomos de carbono que hay. Y aquí tenemos un átomo de carbono, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, que esta cadena se llamaría heptano. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, tenemos que si hay 7 átomos de carbono, tiene que tener el prefijo ep. Entonces, entendiendo esto, podemos seguir con la regla número 2, en la cual nos va a decir que estos sustituyentes se van a nombrar cambiando la terminación ano del alcano y se van a derivar por hilo. Es decir, pueden ser metilo, etilo, propilo, butilo, como podemos ver aquí, metil, etil, etil, ¿ok? Eso posteriormente lo vamos a ver, lo vamos a explicar mejor, pero aquí lo que nos interesa saber en esta regla número 2 es que el nombre del alcano es donde van a preceder de la cadena principal. Esta numeración, como les decía, de la cadena principal se va a realizar de modo que nuestro radical, que serían estos palitos negros, tengan el menor número de ubicación dentro de nuestra cadena principal. Es decir, que viéndolo en este ejemplo, aquí tenemos que la cadena más larga de carbonos y la que sería la principal sería esta de color rojo. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Entonces nosotros tenemos que empezar a numerar de este lado. ¿Por qué? Porque si empezamos a nombrar de este lado, tendríamos que nuestro radical sería el número 1, 2, 3, 4. Entonces debemos de cumplir, aquí no se cumple con la regla que nos dice que este radical tiene que tener el menor número de ubicación. Lo mismo pasa de este lado. Podemos ver este ejemplo que se empieza a nombrar de este lado de la derecha. ¿Para qué? Para que el radical tenga el menor número, y lo mismo de este lado. Aquí tenemos que los alcanos, pues como ya lo habían mencionado, se nombran añadiendo la terminación de ano. Por ejemplo, etano, propano, hexano. ¿A qué se le va a añadir esto? Pues al número de carbonos que se tenga en la cadena principal. Aquí podemos ver que son 5, entonces va a ser pentano. Aquí son 6, entonces va a ser hexano. Y aquí son 7 y se va a nombrar como octano. Entonces así va a ser sucesivamente con los demás alcanos. Posteriormente, aquí tenemos que estos prefijos van a ser, estos prefijos, ¿para qué los vamos a utilizar? Para los radicales. Aquí, como les dije, estos se van a, en vez de ser octano, mono, o di o tri, se va a cambiar por la terminación de il. Esto es decir, es lo que vemos aquí. Aquí tenemos met, que sería el prefijo de 1 y se llamaría metil. Entonces así es como vamos a nombrar a estos radicales. Pero posteriormente les pongo una lista de todos estos radicales para que no tengan que estar haciendo este procedimiento únicamente para los radicales. Para lo demás, si tienen alguna duda, pueden regresar al video para volver a escuchar la explicación. Posteriormente, en la regla 3 tenemos varios sustituyentes y tenemos varios radicales que forman parte de nuestra cadena principal. Estos radicales se van a nombrar de modo
que sean por orden alfabético. Es decir, retomando todos los 3 pasos que llevamos hasta ahorita, teniendo este ejemplo, primero vamos a encontrar la cadena más larga. Y la cadena más larga que tenemos aquí es la horizontal. ¿Por qué? Porque tenemos 6 números de átomo de carbono, entonces aquí ya tenemos que es un hexano. Posteriormente vemos que tenemos 2 radicales, es decir, aquí vamos a tener nuestros radicales y tenemos que el que únicamente tiene un átomo de carbono, que sería este de aquí, se llama metil. Entonces, si tenemos 2 radicales aquí, como vemos, lo vamos a llamar dimetil. ¿Por qué? Porque tenemos 2 metiles. Posteriormente también a este nombramiento se le tiene que agregar el número de ubicación que tiene. Como ya les decía, se va a empezar a numerar de modo que estos 2 radicales tengan el menor número de ubicación. Entonces aquí tenemos que estar en el número 2, se tiene que poner una coma, número 2, 4, porque aquí se encuentran los 2 metiles, y este se va a llamar dimetil. ¿Por qué? Porque así lo marca la UPAC de los nombres de los radicales, y va a ser 2,4-dimetil, porque tenemos 2 metiles, y va a ser hexano. ¿Por qué? Porque la cadena principal está formada por 6 átomos de carbono. ¿Qué pasa en este ejemplo? Aquí tenemos que son 8 átomos de carbono, entonces se va a llamar octano. Este sería el nombre del alcano de la cadena principal. Posteriormente aquí tenemos unos radicales que no son iguales. Entonces aquí, ¿qué tenemos en el número 3? Tenemos un metil. ¿Por qué? Porque tiene un átomo de carbono solamente. Y en el número 4 tenemos un etil. ¿Por qué? Porque tiene 2 átomos de carbono. Entonces, vemos a la tabla y aquí tenemos un etil. Entonces, como les decía, estos radicales se tienen que nombrar de manera alfabética. Entonces, aunque primero tengamos el metil y después tengamos el etil, se tiene que nombrar siempre por forma alfabética. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el número de ubicación, que sería 4-etil, que sería este radical. Después ponemos -3, que sería la ubicación del metil. Entonces, leyéndolo completo, todo lo que ya sabemos hasta ahora, sería 4-etil, -3-metil octano. ¿Por qué se nombra así? Lo repito, porque tiene que ser de manera alfabética. Los radicales se van a nombrar de manera alfabética siempre, y se les tiene que poner el número en donde está ubicado dentro de la cadena principal. Ahora, tenemos que puede haber variantes. Estas variantes puede ser que se tengan varios sustituyentes que son iguales. Entonces aquí se van a emplear los prefijos como lo que hicimos aquí, que sería el dimetil. ¿Por qué? Porque tenemos 2 radicales que son metil, porque solo tienen un átomo de carbono. Entonces aquí se van a emplear los prefijos di para 2, tri para 2, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, así sucesivamente. Aquí esto nos va a servir para indicar el número de veces que aparece nuestro radical dentro de nuestra cadena de carbón. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Aquí tenemos primero que vamos a nombrar la cadena principal, que sería esta. Entonces tenemos que son 6 átomos de carbono, sería hexano. Este sería el nombre del alcano, ¿no? Posteriormente ya sabemos cómo se llaman estos prefijos. Nos vamos a nuestra tablita, tómenle captura aquí porque la van a necesitar. Entonces el que tiene un átomo de carbono se llama metil. Entonces nos vamos a la fórmula. ¿Y cuántos metiles tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4. A este metil le vamos a agregar nuestra prefijo de 4. Entonces sería tetrametil. Entonces aquí, como les decía, forzosamente tienen que agregar el número en donde están ubicados estos metiles. ¿Cómo se va a nombrar cuando sean varios en una misma cadena? Se van a nombrar así. Vamos a poner que tenemos 3, 1 en el 3, pero tenemos aquí que tenemos 2 metiles, entonces sería 3,3, y lo mismo pasa en el 4. Entonces sería 4,4. Entonces, leyéndolo ya todo este ejemplo, tenemos que sería 3,3,4,4 tetra
Porque son 4, metil, porque son 4 metiles, y es un hexano. ¿Por qué? Porque la cadena principal tiene 6 átomos de carbono. ¿Ok? Entonces pasemos con nuestro siguiente ejemplo. En este ejemplo, ¿qué radicales tenemos? Ok, ya conocemos estos, que son los de un átomo de carbono que quedamos que se llamaban metil. Y estos son los que veíamos acá atrás. Estos son 2 átomos de carbono, entonces se van a llamar etil. Entonces, vamos a checar aquí primero el número de la cadena carbonada que tenemos principal. Es de 8 carbonos, entonces se va a llamar octano. Posteriormente pasamos a los radicales, vemos que tenemos 2 metiles en el número 2 y tenemos 3 etiles. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Como yo les dije, tienen que llevar a cabo esta nomenclatura, este nombramiento de modo alfabético. Entonces, aunque ustedes tengan 3 etiles y se cambie el nombre a trietil utilizando este prefijo, va a seguir siendo este el que tiene que ir primero. ¿Por qué? Porque el radical se llama etil. Entonces, comenzando a nombrar, tenemos en dónde están estos etiles. Los tenemos que están en el número 3, en el número 5 y en el número 6. Entonces, sabiendo cómo tenemos que nombrar, vamos a nombrar como 3,5,6 guión trietil, porque son 3 aquí, etiles. Entonces aquí se pone un guión y entonces vamos a nombrar los metiles, que son los que nos faltan. Y tenemos 2 metiles, entonces se pone 2,2 guión di, porque tenemos 2 metil y se le agrega el nombre de la cadena carbonada, que sería octano. Entonces, ¿esto cómo se lee? Tenemos es que se lee 3,5,6 guión trietil, guión 2,2 guión dimetil octano. Entonces, más o menos aquí ya vamos con el paso número 3 o la regla número 3. Si tienen alguna duda, pueden regresar a este video, pero vamos a seguir con la siguiente regla. Bueno, estos son otros ejemplos que tenemos aquí de nombramiento. Aquí pues es lo mismo, nada más es como un ejercicio para ustedes que se hace primero, se cuenta la cadena más larga de carbonos, entonces tenemos que es un hexano. Posteriormente tenemos 2 metiles y un etil, entonces ¿cómo se nombra primero? El etil, entonces ¿dónde está ubicado? En el número 3, entonces se pone 3-etil. Entonces después vamos a tener, estos se van a dividir por guiones, y vamos a tener que los metiles están en el número 2 y en el número 5, pero como son 2, se le agrega el prefijo de di. Entonces sería 2,5 guión dimetil hexano. ¿Y qué pasa aquí cuando ya tenemos estos como el bromo y el cloro, que son diferentes átomos? Pasa lo mismo, se hace exactamente lo mismo, se nombra por nombre alfabético. Entonces aquí tenemos que es el bromo, entonces sería, ¿dónde está el bromo? Tenemos en el número 2, entonces sería guión bromo, guión, ¿dónde está el cloro? 4, sería 4 guión cloro, y sería un pentano. ¿Por qué? Porque tenemos 5 átomos de carbono. Y si recuerdan, yo les dije que se tenía que empezar a numerar en donde tuviéramos el primer radical. ¿Y qué pasa? Aquí este no es nuestro paso número 4, entonces este paso número 4 que nos dice, si nosotros al numerar la cadena principal de carbonos, es decir, esta que tenemos marcada con roja, nos encontramos que es la misma distancia con los primeros sustituyentes, como aquí, que tenemos, si empezamos a numerar por acá, igual sería el 2, y nos encontramos el primer radical en el 2, pero si empezamos a numerar desde acá, también sería el primer radical en el 2. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿De dónde empezamos a numerar primero? Pues empieza a numerar primero en donde tengamos el primer radical con el nombre alfabético. Es decir, aquí pues obviamente tenemos el bromo, entonces empieza a numerar desde acá. ¿Por qué? Porque a nivel alfabético el bromo, la letra B,
va antes de la letra C. Lo mismo pasa de este lado. Aquí no pasa lo mismo que en este ejemplo, pero tenemos que primero iría el metil y después el etil. ¿Por qué de este lado? Porque aunque tengamos primero un metil, el siguiente es el etil. Al contrario que si empezamos de este lado, tendríamos hasta el número 4 el etil. Entonces, por esto se empieza a numerar del lado derecho en este ejemplo únicamente y de este ejemplo el número 1. Posteriormente, como la regla 5, tenemos que, lo que les decía aquí, al numerar en ambas direcciones se obtienen los mismos números localizadores, se le asigna el localizador, o sea, el número al más bajo del sustituyente porque va primero en orden alfabético, como ya se los mencionaba en este ejemplo. Y bueno, ya para ir finalizando con esta nomenclatura, tenemos que en el número 6 vamos a tener como regla que si hay 2 o más cadenas que tienen longitud igual, se toma como principal cadena carbonada al que tiene mayor número de sustituyentes, es decir, al que tiene mayor número de radicales. Entonces, aquí podemos ver que podemos comenzar desde aquí. O viendo lo primero de este ejemplo, como les digo, no siempre es la horizontal. ¿Por qué? Porque aquí, aunque sean 6 o 6 numerándolo de las dos maneras, tenemos que aquí sería incorrecto. ¿Por qué? Porque solo tendríamos este radical que se llama propil. Entonces, esta manera sería incorrecto porque solamente tenemos un radical. De lo contrario, que si lo empezamos a nombrar de esta manera, tenemos que igual es un hexano, pero ¿qué nos encontramos aquí? Que tenemos un metil en el número 2 y tenemos un etil en el número 3. Entonces, por esto, esta cadena es de la manera correcta. ¿Por qué? Porque tenemos más radicales. Entonces, ¿cómo la nombramos? Aquí empezamos a nombrar el número, la cadena carbonada, que sería hexano. ¿Por qué? Porque tenemos 6 átomos de carbono. Posteriormente, que les dije que iba primero, va por orden alfabético, que sería etil y después metil. Ponemos la ubicación primero, entonces sería 3-etil, -2-metil, hexano, que sería nuestra cadena carbonada. Por eso esta es de manera incorrecta porque solamente tiene un radical y si la nombramos así tiene 2 radicales. Continuando con nuestra última regla, existen algunos radicales que tienen nombres comunes que son únicamente aceptados por la UPAC, pero se recomienda que sea como la nomenclatura que yo les comenté. Estos radicales pueden ser estos: el isopropilo, el terbutilo, el isobutilo y el secbutilo. ¿Por qué pasa esto? Porque sistemáticamente estos sustituyentes se obtienen numerando una cadena, que aquí esta empieza por el carbono que se une a la principal. Es decir, que aquí el nombre de este radical se forma con el nombre de la cadena más larga que se termina en il o hilo, dependiendo de la terminación. Entonces aquí se anteponen los nombres de los sustituyentes que tengan esta dicha cadena secundaria, por así decirlo. Y esta se va a seguir utilizando de manera alfabética. Es decir, aquí vamos a también tomar como carbono aquí. Entonces sería que tenemos una cadena de 8 que sería octano y este radical se va a llamar isopropil. Entonces aquí tenemos que se ubica en el 4 y se va a llamar isopropil 4-isopropil octano. Y lo mismo pasa aquí. Estos, como les decía, son radicales que ya los toma la UPAC para que sea una manera más fácil de nombrarla. Tenemos que también es un octano, pero si vemos el carbono, el radical, perdón, cambia. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Que tenemos un número, en el número 4 se encuentra este terbutil. Entonces se va a llamar 4-terbutil octano, pero también puede tener esta nomenclatura de 4-1,1. ¿Por qué? Porque si vemos, tendría un metiletil. Esto pues obviamente, como ya les dije, esta nomenclatura de terbutil e isopropil se hace para facilitar la escritura de estos alcanos. Bueno,
eso sería todo por mi parte. Por el momento, mis compañeras les explicaron un poco más acerca de las siguientes nomenclaturas de diferentes tipos de alcanos. Ahora bien, hablaremos acerca de la nomenclatura de los alcanos bicíclicos. Como su nombre le indica, presentan dos ciclos de cadenas cerradas y responden a la fórmula general que se presenta en la pantalla, donde C es carbono, H hidrógeno y N el número de átomos que se sustituirán de acuerdo al bicíclico que se quiera obtener. Y este a su vez indica que su fórmula corresponde a dos insaturaciones. El modo de nombrarlos es el siguiente. Regla número 1. El nombre de un bicíclico se construye con la palabra bicíclico, seguida de un corchete en el que se indica el número de carbonos de cada una de las tres cadenas que parten de los carbonos cabeza de puente, terminando en el nombre del alcano de igual número de carbonos. La regla número 2 consiste en que la numeración parte de un carbono cabeza de puente y prosigue por la cadena más larga hasta la segunda cabeza de puente. A continuación, se numera la cadena mediana y por último, el puente, la cadena más pequeña. Regla número 3. Los sustituyentes se ordenan alfabéticamente precedidos por localizadores que indican su posición en el bicíclico y se localizan delante de la palabra bicíclico. Los cicloalcanos son alcanos que tienen los extremos de la cadena unidos, formando un ciclo. Estos se nombran utilizando el prefijo ciclo seguido del nombre del alcano. Por ejemplo, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano y ciclohexano. Las reglas para nombrar cicloalcanos son muy similares a las estudiadas en los alcanos. Regla número 1. En cicloalcanos con un solo sustituyente se toma el ciclo como cadena principal de la molécula y no es necesaria la numeración del ciclo. Por ejemplo, etiliciclobutano, isopropilciclohexano, metilciclopentano. Si la cadena lateral es compleja, puede tomarse como cadena principal de la molécula y el ciclo como un sustituyente. Los cicloalcanos como sustituyentes se nombran cambiando la terminación ano por hilo. Regla número 2. Si el cicloalcano tiene dos sustituyentes, se nombran por orden alfabético. Se numera el ciclo comenzando por el sustituyente que va antes en el nombre. Y aquí tenemos dos ejemplos. El primero es 3-ciclopropil 2-metiloctano y el segundo ejemplo es 1-ciclopentil 3-metilhexano. Regla 3. Si el anhidro tiene 3 o más sustituyentes, se nombran por orden alfabético. La numeración del ciclo se hace de forma que se otorguen los localizadores más bajos a los sustituyentes. Por ejemplo, 1-etil 3-metilciclopentano. El siguiente ejemplo es 1-bromo 3-clorociclohexano. Bueno, ahora les estaré hablando un poco de lo que son los isómeros. Y bueno, estos isómeros dentro de los alcanos tenemos que el metano, el etano y el propano son los únicos alcanos que tienen estas fórmulas, la CH4, CH3, CH3 y CH3, CH2 y CH3. Sin embargo, hay dos alcanos que tienen la fórmula C4H10, que son el butano y el 2-metilpropano. Estos alcanos de igual tienen la misma fórmula, pero tienen una diferente estructura y por esto se llaman isómeros. Los isómeros son cadenas que tienen el mismo número de carbonos, pero que tienen diferente estructura. Es decir, aquí podemos ver
que el butano tiene esta cadena que es CH3, CH2, CH2 y CH3. Y aquí tenemos que es más o menos la misma cadena, pero es de diferente estructura, que se llamaría el metilpropano. Por esto es un isómero de un alcano. Además de esto, existen 3 isómeros que tienen la fórmula C5H12 y este isómero de esta se va a tener un nombre que se va a llamar N-pentano. Y bueno, aquí los ramificados que podemos encontrar son el isopentano, que sería este de 2-metilpentano, y el neopentano, que sería este 2,2-dimetilpropano. ¿Por qué surge eso? Porque tienen la misma fórmula, pero tienen una diferente estructura y esto cambia su nombre. Además, existen isómeros constitucionales, que estos tienen la fórmula C6 y H14, que son todos estos que vemos aquí, que son el hexano, el 2-metilpentano, el 2,2-dimetilbutano, el 3-metilpentano y el 2,3-dimetilbutano. Entonces, ¿esto por qué surge? Porque tienen el mismo número de carbonos y de hidrógenos, pero se forman de manera diferente y esto hace que cambie el nombre y por eso se llaman isómeros. Y bueno, a medida que aumenta el número de carbonos y crece la forma exponencial de este número de isómeros, tenemos que alrededor de estas cadenas se forman más o menos 360,000 isómeros que tienen o pueden alcanzar la fórmula C20H42. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque tengan los mismos números de carbono y de hidrógeno, si cambia la estructura, pues obviamente va a cambiar el nombre y por eso se van a llamar isómeros. Y esto sería todo por esta parte de los isómeros. Existen diferentes métodos para la obtención de alcanos. Uno de ellos es la hidrogenación de alquenos. En presencia de catalizadores de platino, paladio o níquel, los alquenos forman alcanos de igual tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos 4 carbonos y este hidrocarburo está unido por 2 enlaces, por lo que lo llamaremos buteno. A este le vamos a hidrogenar, es decir, más H2. Como catalizador vamos a tener al níquel. El hidrógeno va a pasar con el carbono al igual del otro y se romperá el doble enlace, obteniendo CH3, CH2, CH2 y CH3, logrando obtener un alcano que es el butano. Otro método es por hidrólisis al reactivo de Grignard. Aquí se prepara el reactivo de Grignard añadiendo magnesio a un halogenuro. Luego se hidroliza para obtener el alcano buscado. Por ejemplo, aquí tenemos CH3, CH2 y el bromo. Por lo tanto, se llamará bromoetano. Más el magnesio, ya queremos reaccionar el halogenuro con el magnesio. Vamos a obtener CH3, CH2, el magnesio y el bromo, llamándolo bromoetilmagnesio, o también llamado reactivo de Grignard. Ponemos el reactivo de Grignard de nuevo, y como es hidrólisis sería más HOH, es decir, H2O, que nos va a dar como resultado el magnesio, el OH y el bromo, por lo que obtuvimos bromuro básico de magnesio, más el alcano correspondiente que es CH3, y el CH2 iría con el hidrógeno que nos queda, siendo así CH3, obteniendo así el alcano etano. Otro proceso de obtención para los alcanos es el refinado de petróleo, que como hemos visto en exposiciones y trabajos anteriores de mis compañeros, es el proceso por el cual el crudo pasa por un horno y posteriormente a una torre de destilación en donde, de acuerdo a su punto de ebullición, van saliendo los derivados de este crudo.
Bueno, en este proceso se separan los alcanos de diferente composición y lo que se obtiene es, como hemos visto hasta el final, se obtiene el gas natural o metano y se obtiene entre el 70 y el 90% y por otra parte del etano se obtiene entre el 5 y el 13%. El resto de la obtención de estos gases es propano y butano. Otro proceso sería la síntesis de Fischer y Troms. Esta es una síntesis catálica. Cabe resaltar que la catálisis es un proceso por el cual cambia la velocidad de una reacción a causa de una sustancia que se llama catalizador. Es decir, puede variar la velocidad en la que la reacción se dé de acuerdo al catalizador que se le otorgue a cierta reacción. Esta síntesis es de hidrocarburos y se da a partir de un gas de síntesis. Un gas de síntesis es un gas producido a partir de materiales ricos en carbono como el carbón, la hulla, el coque, la nafta y también la biomasa. Este gas se usa como base de la producción de amoníaco, metanol o incluso de la transformación del metanol en gasolina. Y bueno, como resultado de esta síntesis se da una mezcla compleja de hidrocarburos de cadena lineal y ramificada, y también productos oxigenados como alcoholes, aldehídos, cetonas y esteres. Aquí podemos ver que están nuestros reactivos en donde se va a aplicar este catalizador y posteriormente se va a obtener un hidrocarburo que pueden ser en su mayoría parafinas lineales y oleofinas, y también se va a obtener un producto oxigenado. En cuanto a las propiedades de los alcanos, tenemos las siguientes. Tenemos que el punto de ebullición y de fusión de los alcanos aumentan con el número de carbonos de la molécula. También se observa que los alcanos ramificados presentan un punto de ebullición menor que sus isómeros lineales. Entendemos por punto de ebullición la temperatura a la que un líquido se convierte en gas. Las moléculas no se rompen, solo dejan de atraerse unas a otras. En pantalla podemos apreciar una gráfica con diferentes alcanos y su diferente punto de ebullición. Por ejemplo, el metano se ebulle a menos 162 grados, el etano a menos 82 grados, propano menos 142 grados, butano menos 0.5 grados, pentano 36, hexano 69, heptano 98, octano 126 grados, nonano 151, decano 174, undecano 196, dodecano 216 grados, y cosano 343 grados, y así sucesivamente. En cuanto al punto de fusión, comprendemos que es la temperatura a la que un sólido se funde y pasa al estado líquido. Las moléculas de igual manera no se rompen, solo se desempaquetan del estado sólido y pasan a atraerse de manera más débil en el líquido. Y de igual manera podemos ver en la gráfica que se presenta en pantalla algunos alcanos y su punto de fusión. El etano a menos 183 grados, el etano a menos 172 grados, propano menos 188, butano menos 135, pentano menos 130, hexano menos 95 grados, heptano menos 91 grados, octano menos 57 grados, nonano menos 54 grados, decano menos 30 grados, undecano menos 26 grados, y así sucesivamente. Ahora bien, tenemos que a temperatura ambiente pasa a 26 grados centígrados y una atmósfera de presión de 1 a 4 carbonos presentan estado gaseoso. Por ejemplo, el metano, etano, propano y butano. De 5 a 17 carbonos presentan estado líquido y de 18 carbonos en adelante presentan un estado sólido.
Otra de las propiedades de los alcanos es la conductividad y esta pues es muy humana. En cuanto a la solubilidad, los alcanos son casi totalmente insolubles en agua debido a su baja polaridad y a su incapacidad para formar enlaces con el hidrógeno. Los alcanos líquidos son miscibles entre sí y generalmente se disuelven en disolventes de baja polaridad. Los buenos disolventes para los alcanos son el benceno, con una fórmula de 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, el tetracloruro de carbono, con una fórmula de un átomo de carbono y 4 átomos de cloro, y el cloroformo, con una fórmula de un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno y 3 átomos de cloro. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la densidad de nuestros alcanos. Y bueno, tenemos que la densidad va a aumentar con el número de átomos de carbono dependiendo de cada alcano que tenga, ¿no? Entonces, siempre nuestra densidad va a permanecer inferior a la densidad del agua. Es decir, bueno, los alcanos son menos densos de todos los compuestos orgánicos que existen. Y más o menos todos los alcanos que podemos ver aquí en esta lista tienen una densidad menor a la que es de 1 gramo. A la máxima que se llega es de 7690, pero de ahí ninguna va a pasar de 1 gramo. ¿Por qué? Porque todos estos alcanos son menores a la densidad del agua. Como por ejemplo, aquí podemos ver que el metano tiene una densidad de 0,4240. Entonces aquí, como vamos viendo, van aumentando de acuerdo al número de carbonos que tiene. Aquí el etano tiene 2 carbonos, entonces aumenta y así sucesivamente hasta llegar al pentadectano. Obviamente existen más alcanos que tienen más número de carbonos, pero hasta aquí tenemos nuestro ejemplo que sería el pentadectano, que este es el que tiene 10 átomos de carbono. Entonces aquí tenemos que sería la densidad de 0,7690. Como ya les mencioné, la densidad de estos alcanos nunca van a pasar mayor a 1 gramo sobre mililitro. Entonces, así, este punto es el que tenemos que tener como referencia. Y de ahí pues ya va a aumentar o disminuir dependiendo del número de carbonos que tengan estos alcanos. Posteriormente tenemos la reactividad de nuestros alcanos. Tenemos que los alcanos son relativamente bajas. ¿Por qué? Esto sucede porque los enlaces de carbono son relativamente estables, pero no pueden ser fácilmente rotos. A diferencia de muchos otros compuestos orgánicos, estos alcanos no tienen un grupo funcional. Además tenemos que son reacciones que son poco selectivas, ya que en un principio los enlaces de carbono tienen la misma probabilidad de ser atacados por algún reactivo. Y bueno, estas reacciones vamos a tener que son la combustión, la halogenación y la pirólisis o cracking, que más adelante van a hablar mis compañeras de estas específicas reacciones. Pero tenemos que recordar que la reactividad de los alcanos es muy baja. Y bueno, también tenemos la insaturación. Y bueno, en esta química orgánica, que es lo que estamos viendo, tenemos que un compuesto saturado es un compuesto químico que tiene una cadena de átomos de carbono que están unidos entre sí, como podemos ver aquí, por enlaces simples, y además tienen átomos de hidrógeno. Debido a esto, los alcanos contienen el máximo número posible de enlaces de carbono e hidrógeno. Por esto se dice que nuestros alcanos son hidrocarburos saturados. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos átomos de carbono y de hidrógeno unidos. Entonces, en la saturación tenemos que son compuestos saturados. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Mis compañeras seguirán hablando de los demás temas. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones de los alcanos. A mí me tocó hablar sobre la halogenación, la cual es una reacción del metano con el cloro que produce una mezcla de que generalmente contienen hipoclorito de sodio, que es un blanqueante a base de cloro, o también a veces contienen peróxido de hidrógeno, que es un blanqueante a base de oxígeno. Estos productos ofrecen propiedades de limpieza como desinfección,
y esta composición depende de la cantidad de cloro agregado y de las condiciones de la reacción. Para poder llevar a cabo la cloración del metano se necesita calor o luz. Y bueno, cuando este calor o luz da a la mezcla de metano o cloro, con una luz de color azul, el cloro se absorbe energía activando el cloro e iniciando la reacción. Es decir, antes de esto se tiene que pasar el cloro por una luz y después ya se va a activar para iniciar la reacción. Para explicar estos hechos tenemos 3 pasos, pero antes de ello es importante mencionar que en química una reacción radicalaria o reacción por radicales libres es cualquier reacción química que involucra radicales libres. ¿Esto qué quiere decir? Los radicales libres son los que al separar su enlace, cada uno mantiene sus electrones. Tenemos la etapa de iniciación. En esta etapa, un radical es una especie, en esta etapa se generan las especies radicalarias. Cabe resaltar que un radical es una especie química con un número impar de electrones. El radical generado en el paso de iniciación es un átomo de cloro y es un intermedio de la reacción. Un intermedio es una especie de tiempo de vida medio a corto que nunca está presente en elevadas concentraciones. Aquí se hace una ruptura y bueno, esta ruptura genera 2 especies radicalarias o radicales y se denomina homólisis. La homólisis es la ruptura de un enlace químico en el que cada átomo participante del enlace pues tiene un electrón del par que constituía la unión. Pues sí, la homólisis consiste en que los radicales queda uno con partes iguales de los electrones. Y bueno, los radicales generados en la homólisis del enlace son especies deficientes de electrones y son extremadamente reactivas porque carecen del octeto de electrones. El electrón desapareado se combina rápidamente con un electrón de otra especie química y esto es para completar su octeto y formar un enlace estable. Tenemos una etapa de propagación que es la primera. Y en esta etapa el radical cloro colisionó con una molécula de metano y provoca la homólisis de un enlace CH, generando HCl y el radical metilo. En un segundo paso, que es la segunda etapa de propagación, el radical metilo interacciona con el cloro molecular formando un radical cloro y el clorometano. Además de formar el clorometano, el segundo paso de propagación produce el radical cloro que puede reaccionar con otra molécula de metano para dar el ácido clorhídrico. Y bueno, también produce el radical metilo que vuelve a reaccionar con el cloro para dar un compuesto que es una unión entre el CH3 y el cloro y el radical cloro. La reacción se produce en cadena hasta que se consumen los reactivos o alguna reacción consume los radicales intermedios. Y en la etapa de terminación se destruyen los radicales y también se agotan los reactivos, como ya lo mencioné, y en los radicales que hay en medio se unen entre sí para formar otros compuestos. Y estos son algunos compuestos que se pueden formar con la unión de los radicales, que por aquí está, estos son los compuestos, las estructuras que se pueden formar. La combustión es otra de las reacciones químicas de los alcanos. Debido a que todos los hidrocarburos son considerados combustibles, pueden quemarse en presencia de oxígeno molecular, del aire u otra fuente, ante un medio de ignición, como puede ser una flama o una chispa, y todos los alcanos a temperatura elevada se combinan con el oxígeno. La ecuación general de la combustión de un alcano es la que se puede apreciar en pantalla, donde C es carbono, H hidrógeno,
N, el número de átomos de carbono en el hidrocarburo, y O, oxígeno. Es una reacción de oxidación en la cual todos los átomos de carbono de la molécula se convierten en CO2, dióxido de carbono, el cual es un gas, y los átomos de hidrógeno en H2O, agua, y este equivale a un líquido. Cabe mencionar que la combustión de los alcanos es una de las reacciones orgánicas más importantes, ya que la combustión de gas natural, naftas, gasoil y fueloil implica en su mayor parte la combustión de alcanos. Pirólisis o cracking es la descomposición de un compuesto por el calor. Cuando los alcanos se hacen pasar sobre un catalizador a 500 o 600 grados centígrados, en ausencia de aire, esto para impedir la combustión, tienen lugar rupturas de los enlaces de carbono-hidrógeno o carbono entre sí de las moléculas. Entonces se originan radicales que rápidamente se recombinan, produciendo una mezcla compleja de alcanos, alquenos e hidrógeno. El cracking de los hidrocarburos superiores suele dar origen a alquenos y alcanos de cadena más corta, mientras que en el caso de los hidrocarburos ligeros predominan los alquenos e hidrógeno. En la industria del petróleo es una reacción muy importante, primero como fuente de alquenos y segundo para convertir alcanos de cadena larga en alcanos, comprendidos en el intervalo de la gasolina. Nitración es un proceso químico general para la introducción de un grupo nitro en un compuesto químico mediante una reacción química. La nitración de alcanos tiene lugar en fase gas a unos 400 grados centígrados y se sustituyen hidrógenos del alcano por grupos nitro. Y bueno, ya para terminar con nuestra exposición, de lo último que les voy a hablar yo va a ser acerca de la isomerización y reformado. Bueno, la isomerización es el proceso por el cual nosotros vamos a lograr obtener los isómeros, que era lo que yo les comentaba hace rato, que es lo mismo, la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos dentro de un alcano, pero esta se da de manera diferente o se estructura de manera diferente. Bueno, estos dos procesos, la isomerización y el reformado, nos dice que son procesos en los que los alcanos de una cadena lineal, como lo podemos ver aquí en estos ejemplos, son calentados en presencia de un catalizador de platino, en donde en la isomeración, en el proceso de isomerización, los alcanos se van a convertir en sus isómeros, es decir, en una cadena ramificada. Es decir, lo que podemos ver aquí tenemos lo que sería el alcano de manera normal. Al momento de calentarlo con un catalizador de platino, se va a crear este isómero. Igual con los siguientes ejemplos. Aquí podemos ver más específico con nombres. Aquí tenemos que es un butano. ¿Por qué? Porque está de manera lineal. Pero ¿qué pasa cuando lo calentamos? Se transforma. Podemos ver que tenemos aquí 3 cadenas de CH3 y un hidrógeno solito. Entonces aquí, ¿qué pasó? Tenemos las dos cadenas de CH3, pero además una de estas dos cadenas se desintegró y se hizo otra cadena de CH3. Entonces aquí, ¿qué pasó? Se cambió nuestra estructura y se formó un metilpropano. Entonces, aquí ya vamos a tener lo que sería un metilpropano. Esto es lo que pasa en el proceso de isomerización. Entonces, este proceso de isomerización, ¿qué va a pasar? Calentamos nuestro alcano y para eso se ramifica y se crea un isómero de la mismo número de átomos de carbono y de hidrógeno, pero de diferente estructura o de diferente fórmula. Lo mismo pasa en este, se convierte de pentano a metilbutano y lo mismo en este de hexano a ciclohexano. Ahora, eso es lo que pasa en la isomerización. ¿Qué pasa en el reformado? Aquí los alcanos se convierten en sus formas cíclicas o hidrocarburos aromáticos. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí pasa lo mismo, lo calentamos, pero ¿qué pasa? Se hace una forma cíclica.
Entonces aquí en este proceso se libera hidrógeno como subproducto. Entonces aquí ambos elevan el índice del octano de esta sustancia. Aquí, ¿qué pasa? Podemos ver que tenemos un hexano. ¿Por qué? Porque tiene 6 átomos de carbono. Y aquí tenemos que es lo mismo, un hexano, pero ¿por qué cambia el nombre? Porque está de manera cíclica. Entonces, como ya lo dijeron mis compañeras, esto no se nombra como ciclo hexano. Además, el proceso de reformado va a liberar lo que es oxígeno. Entonces sería un ciclo hexano más 2 átomos de hidrógeno. Entonces, más o menos esto sería lo que sería la isomerización y el reformado de los alcanos. Y con esto concluimos lo que sería nuestra exposición. Muchas gracias por ver nuestro video. Si tienen alguna duda pueden regresar al video y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.